Muchas gracias, señora Presidente. Señorías, hace 15 días sucedió en esta Cámara algo realmente preocupante. Ocurrió durante una sesión de control al Gobierno, en una interpelación sobre un tema gravísimo de verdadera emergencia social que tiene estremecida y avergonzada a la sociedad española por su crueldad y por su inmoralidad. El interpelado era el máximo responsable de las residencias de mayores, ministro de Asuntos Sociales y vicepresidente segundo de Gobierno, el señor Pablo Iglesias, que en lugar de responder, como era su obligación, a las cuestiones que le planteamos, actuó perdiendo absolutamente los papeles, olvidándose de que ahora forma parte del Ejecutivo y de que no está aquí para hacer oposición a la oposición, sino para gobernar, olvidándose de quién es y a quién representa y ofreciendo un espectáculo lamentable que no pasó inadvertido para la inmensa mayoría de los medios de comunicación de este país, aunque por lo visto sí para la presidencia de esta Cámara, a la que debe parecerle normal que se insulte, difame y amenace no solo a los diputados de la tercera fuerza política más votada de esta Cámara, sino también a los 4 millones de españoles que libremente depositaron su papeleta en una urna, en democracia y al amparo de nuestro Estado de Derecho. Aún así, no vengo hoy aquí buscando venganza, señor Iglesias, ni desde luego a ponerme a su altura diciéndole cosas tan terribles y tan fuera de lugar como las que usted me dijo desde esta tribuna el otro día, para su vergüenza, que no para la mía. En realidad, señor Iglesias, vengo a pedirle simplemente una explicación, porque si todo lo que le dije no hubiera sido cierto, usted podía haberme desmentido, podía haberme facilitado otros datos y haberme justificado de alguna forma la tragedia que estamos viviendo, pero no lo hizo porque no podía hacerlo, porque todo lo que denunciamos aquí era cierto. Y por eso, señor Iglesias, yo le quiero preguntar hoy, si no le dije más que la verdad, ¿por qué en lugar de dar explicaciones o simplemente de callarse y agachar la cabeza, decidió usted agredirnos tan violentamente, sacando lo peor de usted mismo? ¿Por qué respondió atacando con tantísima hazaña a 4 millones de españoles que no tienen la culpa de que sea verdad lo que yo dije aquí en esta tribuna? A 4 millones de españoles para los que usted tiene la obligación de gobernar. A 4 millones de españoles a los que usted tiene el deber de proteger y de procurar el mayor bienestar posible. ¿Acaso no es cierto, señor Iglesias, que el número de muertos en las residencias produce verdaderos escalofríos? ¿Acaso no es cierto que no se ha permitido a las residencias hacer derivaciones de sus residentes a los hospitales? ¿Acaso no es verdad que en lugar de enviar a las residencias medicación para curar, como retrovirales o hidroxicloroquina, lo que se les ha enviado ha sido morfina y sedantes? O sea, medicación para morir, señor Iglesias. ¿Acaso no es cierto que nuestros mayores deberían haber recibido tratamiento en hospitales como el resto de pacientes, en lugar de haberles condenado a morir en las residencias? Y si todo esto era cierto, ¿a qué vino entonces semejante reacción? Dígame si de verdad cree que ha servido para algo las cosas que me dijo en esta tribuna hace 15 días. Dígame si de verdad cree que han servido de algo sus insultos, sus amenazas o su orgullosa apología del comunismo. Dígame si han servido de algo cuando 15 días después de su incendiaria soflama ya vamos por 17.500 mayores muertos en residencias, sin contabilizar Andalucía, Rioja, País Vasco y Aragón, porque si lo hacemos, muy probablemente superaríamos ya los 20.000. Usted tiene un problema, señor Iglesias. No acepta las reglas del juego democrático porque no es un demócrata. Por eso el otro día se mostró como un sectario intolerante, porque desgraciadamente al tigre nunca se le borran las rayas. Un demócrata, señor Iglesias, acepta el resultado que arrojan las urnas, aunque sea diferente del que a uno le gustaría, como hemos hecho todos los ciudadanos españoles durante décadas. Un demócrata no pretende anular a su contrincante político controlando el poder legislativo, ni el Centro Nacional de Inteligencia, ni los medios de comunicación, ni aprovechándose de una situación de crisis como la que estamos viviendo para subvertir el orden establecido. Un demócrata no hace lo que hizo usted aquí el otro día, señor Iglesias. Un demócrata no llama parásitos y miserables a los representantes de 4 millones de españoles en un lugar como este, en el lugar donde reside la soberanía del pueblo español. Subirse aquí es un honor y una enorme responsabilidad inmensa, y usted ha ensuciado esta tribuna. Un demócrata no amenaza con quitarse de encima a la tercera fuerza política más votada, refiriéndose a tiempos pasados y convulsos cuando sabe perfectamente que somos un partido de apenas unos cuantos años de vida. Un demócrata no se dedica a incitar al odio y al enfrentamiento entre españoles, manipulando y mintiendo a la opinión pública y recurriendo siempre a los mismos clichés
para despertar los más bajos instintos de las personas, la envidia, el rencor, la venganza. Españoles de apellidos largos, me dijo usted el otro día. Ruiz Solás, menudos apellidos largos, señor Iglesias. Igual que sus compañeros Pedro Sánchez Pérez Castejón o Fernando Grande Marlaska Gómez. Que no tenemos más patria que nuestro dinero, me dijo usted también, señor Iglesias. ¿Sacamos nuestras nóminas? ¿Sacamos nuestras nóminas? Porque usted gana bastante más dinero que yo y bastante más que cualquiera de los 52 diputados de Vox. ¿Enseñamos nuestras casas, señor Iglesias? Porque la inmensa mayoría de los diputados de Vox, y ni le cuento de los votantes de Vox, tenemos peor casa que usted. Y, por supuesto, ni uno solo de los privilegios de los que usted disfruta, ¿a quién pretende engañar erigiéndose a estas alturas como el Robin Hood de los pobres, señor Iglesias? Usted hizo aquí una amenaza muy grave, gravísima, en el fondo y en la forma. A mí no me intimida ni me asusta, ya se lo digo, pero dígame si piensa cumplirla y dígame cómo piensa hacerlo. ¿Se va a limitar a incitar al odio con sus soflamas para que otros hagan por usted el trabajo sucio? #matar a Bascal, señor Iglesias. Trending topic durante horas por cortesía de sus seguidores. ¿Es eso lo que busca? ¿Debemos tener miedo por nosotros y por nuestros hijos? ¿Qué va a hacer, señor Iglesias? ¿Nos va a liquidar físicamente? ¿Nos va a ilegalizar como partido? ¿Nos va a impedir acudir a las urnas? ¿Cuál es su plan para sacarnos del panorama político? Creo que está muy claro que nosotros no somos los que representamos el odio, ni la miseria moral, ni ninguna de esas barbaridades que dijo usted aquí el otro día. Nosotros no representamos más que el amor a nuestra patria, a nuestra historia, a nuestra cultura y, por supuesto, a nuestros mayores. Eso es lo que representamos y creo que cualquiera que nos escuchara el otro día, a usted y a mí, tendría muy claro quién es el que odia. Señor Iglesias, España se merece un vicepresidente que sepa gobernar para todos y que no lo haga con tanto rencor. Un rencor que tristemente no solo no se ha moderado con el tiempo, sino que ha ido en aumento, quizá porque queda claro, se ha dado usted cuenta, de que ahora que le ha llegado su oportunidad, su momento de pasar de la teoría a la práctica, su momento de gobernar, resulta que no sabe hacerlo y que se ha convertido en un fraude hasta para aquellos que le votaron. Señor Iglesias, España no tiene la culpa de su incompetencia, ni tampoco de su frustración, y por eso España no tiene por qué pagarlo con su odio. Muchas gracias. Gracias, señora Ruiz. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora diputada. Nos ha acusado usted de distribuir morfina para asesinar a ancianos en las residencias de mayores. Me ha preguntado usted qué planes tengo para liquidarles físicamente y ha hablado usted de marxismo-leninismo. Sin embargo, le reconozco una enorme virtud en su interpelación. Ha planteado usted cuáles son los fundamentos de la democracia. Y creo que brinda usted una ocasión magnífica para que en esta Cámara debatamos sobre cuáles son los fundamentos de la democracia. Mire, se los voy a tratar de explicar con toda la humildad. Los fundamentos de la democracia son las bases materiales que constituyen los derechos sociales. La sanidad pública, por ejemplo, en cuyos profesionales descansa la oportunidad de toda la ciudadanía para tener una atención adecuada. Y usted sabe que si alguien ha socavado los elementos de ese fundamento democrático que es la sanidad pública, son sus socios o el partido del que ustedes son una escisión, con recortes en la sanidad pública y precarizando las condiciones de trabajo tanto de médicas como de enfermeros y de todos los profesionales sanitarios. Y sin embargo ustedes, en su programa electoral, defienden que hay que desmantelar la sanidad pública, acabando con la sanidad universal, introduciendo copagos y favoreciendo la sanidad privada. ¿Y sabe por qué, señoría? Porque ustedes son un partido antidemócrata. Uno de los fundamentos de la democracia, señoría, es la educación pública. La posibilidad de que un niño o una niña, independientemente de dónde haya nacido, independientemente de sus apellidos, pueda tener la mejor educación.
He visto en Internet que usted estudió en el CEU, lo cual me parece muy bien, pero ahí no puede estudiar cualquiera. Hay mucha gente que nos está viendo que necesita que haya una educación pública para poder estudiar. Y, sin embargo, ustedes se dedican a atacar y a censurar a los profesores y profesoras de la educación pública con propuestas tan deleznables, y perdone la dureza del calificativo, como el famoso PIN Abascal. O plantean sin pudor en su programa electoral que hay que desmantelar la educación pública y que hay que llevar a cabo un trasvase de recursos a la educación privada. Le voy a hacer una cita literal de Rubén Manso, el gurú económico de su partido. No es función del Estado proveer ningún bien ni ningún servicio, salvo 3 o 4. Justicia criminal, seguridad interior y seguridad exterior. Todo lo demás, otros servicios que ustedes quieran pensar, sanidad o educación, puede ser el asegurador. ¿Sabe por qué ustedes piensan esto? Porque ustedes son un partido político antidemócrata. Un fundamento de la democracia, señoría, es la justicia fiscal. La existencia de un sistema fiscal progresivo y redistributivo que garantice que no solamente paga impuestos la clase trabajadora, los autónomos y la pequeña empresa, y que garantiza que la buena voluntad y que la solidaridad en una democracia avanzada no tiene que ver con el altruismo individual, sino que tiene que ver con un sistema fiscal que garantice que todo el mundo tiene que pagar lo que le corresponda. Cualquier demócrata, cualquier patriota reconoce en este momento que es una desventaja para España estar a 5, 6 o 7 puntos de distancia en términos de justicia fiscal con los países de nuestro entorno. Cualquier demócrata, cualquier patriota reconocería que sería necesaria una tasa de reconstrucción para que los que más tienen tengan la oportunidad legal de ayudar a su patria y a su país para afrontar una crisis económica como esta. Sin embargo, ustedes plantean que hay que bajarle los impuestos a los ricos, agravando la brecha que tiene nuestro país en términos de justicia fiscal con Europa, despojando a nuestro país de sus ingresos y de los elementos fundamentales para construir las bases de la democracia y del estado del bienestar. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes, señorías, son un partido antidemócrata. Otro fundamento de la democracia y de la Constitución española, señora diputada, son las pensiones públicas. Lo dice el artículo 50 de la Constitución. Hubo una generación en este país que, jugándose la vida y la libertad para oponerse a todo lo que ustedes representan, que logró hacer que nuestro texto constitucional se incorporara al constitucionalismo democrático de posguerra e incluyera una protección a las pensiones. Sin embargo, ustedes plantean abiertamente que hay que desmantelar el sistema público de pensiones y sustituirlo por un sistema de pensiones privadas. ¿Sabe por qué? Porque ustedes son un partido antidemócrata. Otro fundamento de la democracia y de la Constitución es el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente, lo dice el artículo 35. Sin embargo, qué curioso, ustedes han votado en contra de los ERTES, que están sirviendo para proteger a trabajadores y para proteger a empresarios. Han votado en contra de prohibir los despidos por causa del COVID-19. Han votado en contra de las ayudas a autónomos y a los trabajadores temporales. Han votado en contra de prohibir los despidos por enfermedad. Han votado en contra de todas las ayudas sociales. ¿Y saben por qué? Porque ustedes jamás van a defender el interés general, porque ustedes son un partido antidemócrata. Un fundamento de la democracia y de la Constitución española, señoría, es el derecho a la seguridad social y a la suficiencia económica de los hogares. Lo dice el artículo 41 de la Constitución. En estos días hemos visto imágenes en el barrio de Aluche con colas de compatriotas que acudían al reparto de alimentos que hacía una asociación vecinal. Hay que felicitar a esa asociación vecinal, pero en una democracia avanzada, quien tiene la obligación de que nadie tenga que pasar la vergüenza de no poder alimentar a su familia y no poder llenar la nevera es el Gobierno. Y ustedes llaman paguita al ingreso mínimo vital, después de que su presidente estuviera cobrando de la corrupta Esperanza Aguirre, cobrando de todos los ciudadanos españoles para montar chiringuitos contra la democracia española. Ustedes han tenido la indecencia de llamar parásitos a muchos ciudadanos españoles que tienen que sufrir la vergüenza de no poder llamar a fin de mes diciendo que el ingreso mínimo vital es una paguita. Y esa indecencia solo es propia de antidemócratas, señoría.
Un fundamento de la democracia, señoría, es el derecho a la vivienda, lo dice el artículo 47 de la Constitución española. Sin embargo, ustedes han votado en contra de la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, han votado en contra de las moratorias hipotecarias, han votado en contra de las ayudas y las quitas al pago de alquileres, porque ustedes no están del lado de las familias españolas, ustedes no son patriotas, ustedes están del lado de los buitres y de los especuladores. Ustedes no son un partido español, son un partido de falsos arquitectos y de caraduras que firman proyectos irregulares para enriquecerse con la especulación inmobiliaria, al tiempo que se dedican a criminalizar a las familias pobres que tienen problemas para acceder a un derecho fundamental como la vivienda, porque ustedes son un partido que está en contra de la democracia. Un fundamento de la democracia española, señoría, es la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, ustedes en esta Cámara han votado en contra de las medidas extraordinarias contra la violencia machista durante esta emergencia y se dedican sistemáticamente a atacar al movimiento de las mujeres y a las mujeres que han hecho de la lucha por la igualdad uno de los patrimonios más hermosos de nuestra democracia. Y esto lo hacen ustedes porque son un partido antidemócrata. Un fundamento de la democracia española, señoría, es el reconocimiento de la iniciativa pública en la economía. Lo dice el artículo 131 de la Constitución. Se ha demostrado a nivel mundial en estas semanas que solo desde el Estado y desde el sector público se puede dar una respuesta coordinada, planificada y contundente que garantice la protección del tejido productivo y de la seguridad de la gente en situaciones de emergencia. Y, sin embargo, ustedes califican cualquier intento del Estado de cumplir su función institucional reglada por la Constitución de comunismo bolivariano. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes son un partido que está en contra de la democracia y de la Constitución española. Un fundamento de nuestra democracia, señoría, es la primacía del interés general sobre los intereses particulares. Lo dice el artículo 128 de la Constitución. Sin embargo, ustedes no pueden soportar que un miembro del Gobierno cite el artículo 128 de la Constitución. Y lo entiendo perfectamente, porque la tradición política que ustedes representan, la extrema derecha extendida del Partido Popular, son los que se opusieron a la Constitución del 78 precisamente porque contenía artículos patrióticos como el 128. Ustedes, señorías de Vox, representan lo contrario a los fundamentos de nuestra democracia y representan lo contrario a todos los consensos sociales que permitieron negociar una Constitución seguramente incompleta y mejorable, pero que hoy representa un instrumento fundamental para garantizar la vida de millones de ciudadanos. Las democracias avanzadas, señoría, se han construido históricamente en oposición a lo que representan el reaccionarismo y el fascismo. Todas las constituciones democráticas del mundo se han construido gracias a que hubo hombres y mujeres que arriesgaron su vida y a veces la dieron para enfrentar la tradición política que ustedes representan. Y tengo que decirles que su posición tiene todo el sentido del mundo, porque claro que es normal que ustedes, partido con algunos marqueses y algunos apellidos compuestos, el partido de algunos que se enriquecieron con el expolio a nuestro pueblo que representó la dictadura franquista en nuestro país, que ustedes se opongan a la Constitución y a la democracia es lógico. Porque la democracia, señoría, es un movimiento histórico de los más para poner límites a los privilegios de los menos. Y efectivamente, no hay mayor amenaza a la democracia que ustedes, porque la democracia es la mayor amenaza para ustedes, señoría. Vamos a ver, no deja de ser curioso que un comunista declarado venga a hablarnos aquí de democracia. No deja de ser curioso. Veo que no conoce usted nuestro programa. No sé si es que no se lo ha leído o simplemente tiene usted tantos prejuicios que es incapaz de ver lo que tiene delante de sus narices. Señor Iglesias, le voy a recordar algo que creo que se le ha olvidado. Usted ha llegado hasta donde está no con los votos de los españoles. Usted perdió 7 escaños en las últimas elecciones. Logró 35 diputados y Vox 52. Nosotros tenemos el apoyo de muchos más españoles que usted y, por tanto, más autoridad que usted para subir a esta tribuna.
Si usted está donde está, señor Iglesias, es porque se ha aprovechado del ansia de poder de un presidente que es capaz de cualquier cosa con tal de gobernar, no porque los españoles le hayan dado su respaldo. Señor Iglesias, usted tampoco es un líder revolucionario ni un líder espiritual. Usted es miembro de un equipo de gobierno, un ministro, un gestor que está ahí para solucionar los problemas de los españoles, de todos los españoles. No ha respondido usted a ninguna de las preguntas que le he hecho, a ninguna. Usted ha preparado un discurso, se lo ha preparado esta vez muy bien, pero no ha contestado a ninguna de las cosas que le he preguntado, ni ha tratado ninguno de los temas que le he planteado aquí. Y usted es miembro del equipo de gobierno y está aquí para defendernos y protegernos a todos los españoles y para darnos respuesta, no para hacer un mitin político sobre lo que es la democracia. Esto, señor Iglesias, no es la Complutense, no es la universidad, es el Congreso, señor Iglesias. Y nosotros, los diputados de Vox, como la inmensa mayoría de los españoles, no somos universitarios todavía sin formar, soñadores y románticos que aún no saben de qué va el mundo y de qué va la vida. No cuela, señor Iglesias. Nosotros somos hombres y mujeres hechos y derechos, hartos de trabajar para sacar a nuestras familias adelante. Por cierto, ¿no sabe usted lo que le costó a mi padre poderme pagar la mejor educación que pudo? No estamos, señor Iglesias, no estamos ni para bromas ni para experimentos ideológicos. Está claro, señor Iglesias, que usted tiene un don. Tiene un don para la arenga violenta, para la soflama incendiaria y para la amenaza callejera. Pero, sinceramente, lo de gobernar le viene grande, le viene muy grande. Y no estaría de más que asumiera sus limitaciones con un poquito más de humildad. Mire, a nosotros, de verdad se lo digo, lo único que nos importa es que usted haga bien su trabajo, nada más, que haga bien su trabajo. Con eso nos conformamos. Sus insultos y sus amenazas, no se preocupe, que las llevaremos con toda la resignación que podamos, como parte del sacrificio que tenemos que hacer para lograr que España sea, más pronto que tarde, un país todavía más grande de lo que ya es. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ruiz. Gracias, señora presidenta. Señora diputada, ha dicho usted que esto no es la Universidad Complutense. Tiene razón, tampoco es el CEU. Y seguramente su padre se tuvo que esforzar mucho. Pero no olvide usted a la generación de españoles que se tuvo que esforzar para que sus hijos por primera vez tuvieran la oportunidad de ir a una escuela pública y de ir a una universidad pública. Porque lo que define la democracia, señoría, no es que algunos, reconozco que con cierto esfuerzo, puedan permitirse una universidad privada. Lo que define a la democracia es que incluso quien no tiene la oportunidad económica, por mucho que se esfuerce, de ir a una universidad privada, pueda tener la mejor educación pública. Y eso es algo que a ustedes, señoría, les cuesta entender. Insiste, yo no le interrumpo a usted cuando usted interviene y usted me grita desde la tribuna mentiroso y me insulta. Se puede ser reaccionario siendo educado, señoría. Yo no les he interrumpido en ningún caso. Vuelve usted a insistir sobre el comunismo. Le vuelvo a decir lo mismo. Ahí se sienta el secretario general del Partido Comunista de España. Sin ese partido no habría Constitución. Sin ese partido, en este país no habría habido elecciones democráticas. Sin ese partido no se hubiera podido derrotar a la dictadura. Y entiendo que a ustedes, que han defendido siempre regímenes totalitarios, les moleste enormemente que en España el Partido Comunista esté en el ADN de nuestra Constitución y de nuestra democracia. Lo lamento, señoría, lo lamento mucho. Me ha dicho usted algo que le acepto. Me ha dicho usted debe ser humilde en su acción de gobierno. Tiene usted razón. Nos equivocaremos muchas veces y seguramente nos hemos equivocado muchas veces. Pero creo que hemos demostrado, señoría, con toda la humildad, que se puede afrontar una crisis social y económica defendiendo el interés general que proclama la Constitución española. Exactamente lo contrario a lo que se hizo después de la crisis de 2008. Y que se puede afrontar una situación dramática como esta
tendiendo la mano a la oposición, defendiendo la sanidad pública, protegiendo a los trabajadores, protegiendo a los inquilinos, protegiendo a las familias que no pueden asumir que haya un corte de suministros, protegiendo a la gente que necesita un ingreso mínimo vital. Y con todo el respeto, creo que ustedes, una vez más, han demostrado los intereses de quien representan, de los buitres, de los multimillonarios que no quieren pagar impuestos y de los enemigos de España. Porque ustedes no son un partido español, son un partido que representa los intereses de los que no tienen más patria que su dinero, señoría.